Bien, en el siguiente ejercicio, que es de fuerza electromagnética, tenemos una espira rectangular de lado 10 y 15 centímetros. Mi espira la podemos representar como un rectángulo, L1, L2, una de 0,1 metro, L1 lo vamos a llamar 0,1 metro, L2 0,15 metros, y se encuentra situada en el plano XY, donde tenemos nuestra pizarra, y dentro de ese plano tenemos un campo magnético variable con el tiempo, de valor B en función del tiempo, 2t cubo k Tesla, siendo el tiempo en segundo. Como podemos comprobar, el campo magnético, al estar en sentido positivo del eje OZ, sale de mi espira, es decir, lo podemos representar con puntitos. Y así lo que estamos diciendo es que va a salir, es como si estuviese saliendo de mi folio. Y a partir de ahí, quiere que calcule el flujo magnético en t igual a 2. Hay que recordar que el flujo magnético es el número de líneas que entran por unidad de superficie dentro de una espira. Y el flujo se puede definir de dos maneras distintas, a partir de una integral o simplemente a partir del producto escalar entre el vector campo magnético, el vector superficie, es decir, el módulo del campo magnético por el módulo del vector superficie, por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. En este caso, el ángulo que forma el vector B con el vector superficie son 0 grados, con lo cual el coseno sería 1. Así que el flujo se podría calcular mediante el producto del campo magnético, que sería 2t cubo, por la superficie de un rectángulo que es lado por lado, es decir, L1 por L2. Esa sería matemáticamente la expresión del flujo, pero como en este caso me está preguntando la expresión del flujo en t igual a 2, pues entonces lo único que tendré que hacer es sustituir donde ponga t 2 segundos, es decir, tendría 2 por 2 al cubo por L1, que hemos llamado 0,1 metro, y L2 0,15 metros. Sustituimos con la calculadora y obtenemos 0,24 Weber, que son las unidades del flujo. A continuación me pregunta la fuerza electromotriz inducida también t igual a 2, pero antes de calcular la fuerza electromotriz inducida vamos a poner su expresión a partir de la ley de Faraday. La fuerza electromotriz se define como menos, ese menos viene dado por la ley de Lenz, el número de espiras, que en este caso es 1, por la derivada del flujo respecto del tiempo. Nuestro flujo, su expresión matemática, es 2t cubo por el producto de los lados de mi rectángulo. 2 y los lados son constantes, así que al derivarlo yo tendré 2 por L1 por L2, y lo único que tendré que derivar frente al tiempo sería lo que depende del mismo, es decir, t cubo. La derivada de t cubo sería 3t cuadrado. Esa sería mi expresión. Habría que desarrollarla numéricamente, pero sería la expresión a grosso modo de mi fuerza electromotriz. Dicha expresión, lo único que vamos a hacer ahora es sustituirla para t igual a 2. 2 segundos, que es lo que me indica el enunciado, con lo cual tendré menos 2 por L1, que es 0,1, L2, que es 0,15, por 3 y 2 al cuadrado. Calculamos y obtenemos menos 0,36 voltios. Ya tendría casi todo el ejercicio hecho. Por último, quiere que razonemos el sentido de la corriente inducida con la ayuda de un esquema. El esquema ya lo tenemos medianamente hecho. Yo he colocado mi rectángulo del lado L1 y L2 en el plano XY, que sería el plano de mi folio, de mi pizarra en este caso, y me indicaba el enunciado que el campo magnético es saliente a mi folio. Es decir, esa variación de campo magnético, ya que el campo magnético depende del tiempo, genera una variación de flujo. Dicha variación de flujo generará una fuerza electromotriz y a su vez esa fuerza electromotriz genera una intensidad de corriente en esta espira. Esa intensidad de corriente, que no es otra cosa que carga ese movimiento, genera un nuevo campo magnético que se va a oponer al que ha provocado toda esta modificación, con lo cual, si el que ha modificado todo esto es saliente a mi folio, el campo magnético generado por la corriente eléctrica que se genera dentro de mi circuito será entrante, aplicando la regla de la mano derecha, es decir, el pulgar me indicará el sentido de mi nuevo campo magnético,
intento coger, fijaos, con mis 4 deditos, y esa vuelta de muñeca, de la regla de la mano derecha, me indica que el sentido de la corriente que se genera en esta espiral tiene un sentido horario. Sentido horario.